Hola a todos, mi nombre es Sebastián Rusca, soy arquitecto. Bueno, primero que nada agradecer a Cielo Tierra, al CIARTI, a la Municipalidad de Fiambalá por la invitación. Bueno, yo voy a contar acerca de un proyecto que, si bien el eje es un edificio, en realidad el relato tiene que ver más con una experiencia que con el edificio mismo. Bueno, esto es un proyecto que surge de una necesidad real allá por el 2015-2016, que es la necesidad de unos productores de vitivinicultura, ¿sí? Productores de vino casero de la localidad de Aycuña, que es una localidad del oeste riojano, precordillerana, que está en el pie de la cuesta de Miranda. Estos productores que lograron producir un vino de muy buena calidad, digamos, y eso fue captado por la gente de la SAF, la Secretaría de Agricultura Familiar, que por aquellos años existía y tenía bastante vínculo con esas comunidades. A raíz de esa captación de ese potencial de la SAF, surge la idea de generar un proyecto que aglutinara a estos productores y, aparte de aglutinarlos, les brindara alguna infraestructura que mejorara y unificara su producción, ¿sí? Eran varios productores que cada uno generaba un producto en su casa o en el fondo de su casa, muchas veces en situaciones un poco faltas de, como decía, de infraestructura. Entonces, bueno, se genera la necesidad de un proyecto y eso involucra a la gente de la SAF, quien busca una asesoría externa, en este caso yo, y una entidad beneficiada que vendría a ser esta cooperativa que se forma de los productores de Aycuña. A raíz de eso se busca un agente benefactor, que es el PRODERI, que maneja créditos internacionales, digamos, a través de proyectos que pasen una cierta cantidad de requisitos y se pruebe su viabilidad, ¿no es cierto?, y su seriedad. Bueno, se otorga ese crédito. Ellos mismos también son quienes después controlan y fiscalizan que lo que se prometió se haga como se dijo que se iba a hacer, ¿no es cierto? Bueno, a raíz de eso, los pongo un poco al tanto para que se den una idea de los condicionantes que encaramos, que tuvimos que afrontar cuando empezó este proyecto. Aycuña es este pueblito que está aquí. Este cordón montañoso obedece a la cuesta de Miranda, en La Rioja. Chilecito, que es la localidad grande más cercana, de la cual se podían proveer materiales y demás, se encuentra aproximadamente a unos 80-70 kilómetros, ¿sí? De esos 70 kilómetros, atravesar la cuesta de Miranda resultaba casi imposible porque en ese momento no había ruta. No es que no había ruta en malas condiciones, no había ruta porque la ruta que existía estaba en obra, ¿sí? Entonces no había acceso posible para camiones, para transporte de materiales y demás. Esto surge después que empezamos con la generación del proyecto. Por ende, cuando el proyecto se presenta, se menciona esta condicionante, pero no había iniciado todavía la parte fuerte de obra, entonces no teníamos ese problema. Sí lo tuvimos después que se aprobó el proyecto, lo cual era un problema. Este tramo desde la ruta 40 hasta Aycuña es aún peor, era ese camino. Acá les voy a mostrar una foto para que se den una idea. Imposible de pasar con cualquier tipo de vehículo. Este era el tipo de obra que se estaba desarrollando en la cuesta de Miranda, ¿sí? Y bueno, los caminos que existían para llegar hasta ahí. Pero ¿qué pasó? Ya se había presentado el proyecto tuvo demoras en la entrega de la financiación, entre que entró el trámite, se aprobó y llegaron los fondos, sumado a cambios de gestiones y demás, se tardó más de un año y 2 meses o 3 meses en llegar la primera entrega del dinero. Imaginemos la inflación que tenemos y que era muy parecida a la que teníamos en esa época, sumado a que con el gobierno nacional de ese momento, que recién entraba, sufrimos la pérdida de la Secretaría de Agricultura Familiar, se desmembró, entonces bueno, menos apoyo teníamos. El proyecto financiaba una especie de galpón, depósito de construcción tradicional, construido a través de un subcontratista que se buscaba en alguna localidad de la zona. La tierra cruda cayó en el mejor momento como opción.
¿qué hicimos? Había dos opciones, abandonar el proyecto o encararlo como diera lugar a realizarlo a través de las herramientas que teníamos. ¿Qué teníamos? Adultos mayores en la comunidad de Vicuña que habían sido cortadores de adobe, que conocían el material, que estaban familiarizados con el tema, pero que habían dejado de practicarlo, porque, por ejemplo, el Instituto de la Vivienda o algunos otros entes que habían acercado obras nuevas no se vinculaban con la tierra. Por ejemplo, nosotros encontrábamos dentro de Vicuña casas de bloque de hormigón o de PVC incluso, ¿sí? Muy deficientes para lo que era la zona, la gente se complicaba un poco habitarla, o sea, la gente dormía en invierno muchas veces tratando de calefaccionarla a cualquier costo, o en verano fuera de sus viviendas, porque no obedecían a ese clima, no eran compatibles. Sí estaba familiarizada con la tierra. Entonces, bueno, la opción fue recuperar a esa gente que tenía el oficio, que tenía la vivencia, y a la vez tratar de capacitar gente joven, ¿sí? Para que no se perdiera eso también. Bueno, a raíz de eso surge la idea de empezar con capacitaciones, ¿sí? Hacer un sondeo de los oficiales de la población, se tomaron esos oficiales, se sumó gente joven y se empezó a capacitar a esa gente. Yo en ese momento recién estaba entrando en el tema de la tierra cruda, pero estuvo muy bueno porque de mi parte yo capacité en todo lo que tenía que ver con técnicas de replanteo, de control de obra, porque ese era otro problema, no podía hacer un seguimiento de obra a 80 kilómetros sin acceso, casi era semanal el seguimiento. Entonces se hizo un buen legajo técnico, se trató de capacitar en todo lo que se pudo a la gente, se dejaron las indicaciones, se buscó a la gente que a raíz de esas capacitaciones se identificó a la gente que aparentemente podía estar capacitada para guiar la obra y se arrancó a ver qué pasaba. Bueno, una vez que acá en la foto pueden ver los tallercitos en la Casa del Pueblo, una capacitación de replanteo. Allá en la otra foto estamos probando suelos de la zona, distintos suelos, estamos haciendo pruebas. Bueno, a raíz de esto tuvimos la suerte de cruzarnos con la gente que estaba en ese momento con el proyecto Procodas, ¿sí? Que Guillermo, Rodolfo, se habían acercado por un tema de normativa y demás. Hicimos el contacto, les pedimos su ayuda, nos dieron su ayuda y nos empezaron a brindar estos talleres que nos vinieron muy bien. Se involucró la comunidad de Chilecito también, se dieron los talleres en las escuelas. Se trajo gente a Natacha Hugo para los talleres de tierra. Resultó muy fructífero el contacto. Acá ven más fotos, más imágenes. Ahí a la izquierda ven los chicos de la EPET, en ese momento los alumnos de Maestro Mayor de Obra. Yo soy docente en esa escuela del último año de los chicos que estudian para Maestros Mayores de Obra. Bueno, entonces a raíz de eso empezamos a generar el proyecto. Uno desde la arquitectura por ahí se desvincula o lo ve desde su óptica. ¿Y qué pasó? Los primeros proyectos les resultaban, por decirlo de alguna manera un poco vulgar, una nave espacial a los pobladores del pueblo. No se sentían identificados con las propuestas. Querían algo que los identificara más, digamos, que les diera la posibilidad de generar un sentido de pertenencia. Entonces, bueno, empezamos a estudiar, a ver, ¿de qué nos tomamos para esto? ¿No? A analizar. Esto que están viendo es lo que está en Vicuña, intrínseco a Vicuña, no lo que propone después algunas instituciones, sino esto es lo que hay como construcción: el zócalo de piedra, el adobe por arriba, techos de pastones. Ahí hay un mix, hay un techo, por ejemplo, de una losa de vigueta que se hizo en algún momento. Entonces, bueno, empezamos a tomar elementos de eso para generar por lo menos el anteproyecto. La bodega, empezamos con unos bocetos hechos entre todos en una capacitación. Empezamos a dibujar con fibrón, bueno, qué les gusta, qué no les gusta, qué les parece, qué no les parece. Tratar yo también de entender a qué apuntaban ellos. Entonces, bueno, se tomaron elementos como lo que es el zócalo de piedra, esta proporción entre el zócalo y el resto de la vivienda. El techo resultó de chapa porque ya van a ver la luz estructural de los techos eran casi 10 metros. Cuando generamos el proyecto tuvimos un problema grande, no nos aceptaban el proyecto completamente en tierra, porque en ese momento ni la legalización de la construcción en adobe, ni mucho menos las normativas estaban cercanas. Por eso la gente de Procoda se estaba acercando.
pero hubo que presentar el proyecto con una estructura de hormigón armado. Zona sísmica 3. Bueno, mi idea era que ese hormigón armado pasara desapercibido, no quería que formara parte de la estética del proyecto. Entonces, bueno, empezamos a tomar ciertas cosas que estructuralmente nos beneficiaban, como los contrafuertes y demás, pero trabajarlo de una manera que tuviera más que ver con la materialidad que ellos están acostumbrados o que ellos sienten más familiar. Entonces, bueno, largamos, como les digo, con el proyecto. Básicamente se llegó a esta nave, que era una nave. El proyecto contemplaba dos etapas. Una segunda etapa venía con una cava para guarda de vinos y un hospedaje, que eso nunca se hizo porque el proyecto solo tomó la primera etapa. Era una zona de producción, que es donde se trasegaba el vino, donde se hacía la molienda, donde ingresaban los camiones con la carga de uva, que es esta que está en rojo. Después una sala de ventas se incorporó para darles la herramienta a ellos que difundieran el vino. Ese vino generalmente se mandaba a Chilecito, a otro lado, para que ahí fuera comercializado. Entonces la idea fue decir, no, potenciemos el turismo que ingresa a Vicuña. En ese momento ya existía, con una sala de ventas en el mismo lugar, en la bodega. Y después, bueno, unos servicios, un pequeño pañol y un núcleo húmedo que tiene una cocinita y un baño para las jornadas de trabajo, que son más intensas en verano, son largas. Entonces, una ducha, un baño, un pañol, un lugar para sentarse a comer, me parece que era un tema útil. Y bueno, fue aceptado, lo hicimos y demás. Bueno, ese era el lugar. Directamente nos asignaron una zona. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un estudio de suelo con lo que teníamos, y un estudio del lugar en cuanto a dimensiones, localización, por supuesto, asoleamiento, orientaciones. Hubo que tomar decisiones de proyecto, resignar visuales por ahí por un mejor comportamiento térmico, etcétera, etcétera. No voy a hacer mucho hincapié tampoco en el edificio, como les dije, porque me parece que está bueno apuntar más quizás a la experiencia. Bueno, acá el arranque de obra, los muchachos empezando con las zanjas para cimiento. La primera parte, el zócalo, en la foto de la derecha se ve adobe y se ve un zócalo de piedra calzada en suelo cemento. En la pared de adobe es un envolvente interior, ¿sí? Todo lo de afuera, el zócalo ese, era una piedra calzada en suelo cemento, y como ven ahí, en coincidencia con los contrafuertes, asoma una estructura de hierro que obedece a unas columnas de hormigón armado, que son las que nos vimos obligados a hacer por temas normativos. Bueno, esta es la gente. Los productores de vino construyeron su propia bodega. O sea, la gente que trabajó acá, salvo 2 o 3 de esta gente que les comenté que recuperamos en cuanto a su oficio, los demás eran los propios productores de vino, porque la pérdida que habíamos tenido económica en la financiación no permitía contratar a alguien de otro lado. Entonces ellos mismos tomaron las armas, fue casi un esfuerzo compartido entre todos, y dijimos, bueno, se capacitaron y largaron. Los adobes se cortaron ahí mismo en el lugar, se hicieron algunos estudios de suelo. Guillermo Rolón nos ayudó con algunos estudios de laboratorio también para sacarnos algunas dudas. Hicimos algunas pruebas, daba un muy buen resultado. Teníamos un buen adobe con la tierra del lugar y pasto ruso cortado a machete. Así que bueno, ahí ven algunas fotos ya de la segunda etapa, cuando estábamos levantando los muros de adobe sobre los zócalos de piedra. Ahí ven un poquito las condicionantes climáticas que sufrimos, por decirles algo. Más allá de la epopeya que fue llegar hasta ahí, porque llegábamos en moto de noche, antes que la empresa que estaba haciendo la ruta abriera, porque no nos dejaba cruzar. Entonces cruzábamos, teníamos una moto escondida atrás de un bordo de tierra, llegábamos a pie, sacábamos la moto, la hacíamos arrancar, porque no tenía batería para que no la robaran. En bajada nos subíamos los dos a una moto y llegábamos a Vicuña con mucho frío, entre otras cosas. Allá ven una de las nevaditas que cayó, lo que implicaba quedarse en el pueblo hasta que se limpiara la nieve para poder ver el camino, porque si no, lo más probable era terminar con el auto dentro de una zanja o algo así. Entonces, bueno, fue una experiencia de unos 2 años bastante interesante, y el vínculo con la comunidad hasta el día de hoy es enorme, porque realmente el sentido de pertenencia que tiene el edificio nos implica a quienes estuvimos trabajando ahí también. Y hoy, para los que hemos estado ahí, ir a ese pueblo es bastante gratificante. Bueno, ahí ya estamos cerrando las cubiertas. Esa persona guapa que está allá es uno de los obreros, y el otro barbudo soy yo.
estamos reciclando caños de perforación, de tubing, con los cuales hicimos la estructura, porque no podíamos llevar perfiles, no podíamos llevar nada en los camiones que superaran los 5 o 6 metros de largo. Teníamos luces de 9 metros, 10 metros, entonces reciclamos tubing que la empresa que había perforado para hacer las voladuras en la cuesta nos donó a un módico precio y nos lo acercó. Hicimos los cálculos de las cabreadas, se soldaron planchuelas, se armaron las cabreadas de esa forma. Como ven, los paños de chapa tampoco superan los 5 metros, no podíamos traer paños completos, había que superponer paños más cortos. Por eso no podíamos traer mampostería, no podíamos traer nada de otro lado en camiones, no había forma. Ahí ya la cosa fue tomando fuerza, ya se leía el proyecto, ahí ven un interior y bueno, cómo va quedando de frente. Después de eso, bueno, acá hay un pequeño esquemita de lo que fue estructural, son simplemente contrafuertes contrapuestos, vale la redundancia, con la viga esta de la cabreada que les cuento yo, que es esta que está acá. Se tomó la precaución por recomendación de Guillermo y de Rodolfo Rotondaro de entramar el adobe con caña, ¿sí? Y íbamos haciendo algo similar a lo que se hace según el CIRSO con la mampostería, como se va enlazando dentro de los encadenados, pero en vez de un hierro cada tanta hilada se ponía caña, se embebía esa caña en alguna emulsión asfáltica o algo para prolongar su duración y se hormigonaba. Entonces todos esos paños de adobe en realidad están entramados y están vinculados a todas las columnas, ¿sí? Mediante un entramado de caña que en el lugar sobra, ¿sí? El proyecto tuvo un impacto muy grande, salió en varios de los medios, ese es el diario más grande de La Rioja, tuvo bastante repercusión en los intendentes cercanos, porque resulta que se empezaron a hacer, fue al revés, cuando fuimos a solicitar la aprobación no nos la dieron, cuando vieron el proyecto de pronto les surgió el interés, y hoy estamos en un permanente diálogo con el intendente, por ejemplo, de Villa Unión. Se generó una ordenanza con la gente de Procodas, generaron ellos una ordenanza en 2016-2017 para iniciar la normativa en cuanto a construcción en tierra. Entonces fue algo que cuando las técnicas de tierra parecían ser una salida casi circunstancial o accidental, terminó siendo algo que generó un montón de posibilidades. Hoy la bodega tiene 12 productores y cada año son más. Le ha generado puestos de trabajo a gente del pueblo que de otra forma los jóvenes se iban del pueblo, se iban a buscar otra cosa en otro lado, porque no tenían qué hacer ahí. Bueno, hoy se quedan, trabajan ahí. A la vez la bodega está formando parte de una red de bodegas con fin turístico y demás. Entonces, bueno, yo creo que lo que apuntamos con esto es tratar de concientizar que no es a veces la opción que me queda o lo que puedo. A veces, en este caso fue accidental, pero resultó ser la mejor opción por un montón de cosas. Esto podría haber sido un balcón de bloque de hormigón con ningún sentido de pertenencia generado en la gente ni nada. Sin embargo, hoy es un ícono en la zona, en la región, no por la formalidad del edificio ni mucho menos, sino por todo el otro montón de cosas que representa. Yo acá no tengo las fotos, si puedo igual las voy a mostrar cuando las recupere, pero dentro de la bodega, después de los cursos de Natacha, 2 chicos se animaron a hacer murales adentro de la bodega. Toda la bodega está revocada en tierra con murales de colores, con pigmentos de la zona, e incluso la sala de ventas tiene unos murales que tienen que ver con la etiqueta que ellos eligieron para su producto y demás, y se ha hecho una cosa bastante interesante. Entonces, bueno, me parece que era útil y que era interesante mostrar la experiencia del proyecto más allá del producto arquitectónico. Por esto que les digo, a veces la tierra en muchas cabezas todavía es, bueno, la opción que queda o la única opción viable por temas económicos, y a veces dejamos de ver otros aspectos, ¿no? Incluso esto va por fuera de lo que puede ofrecer como acondicionamiento térmico, como capacidad técnica. Esto ya involucra otras cosas, involucra algunos valores como esto que les decía, pertenencia, sentir que esto está vinculado al lugar. El hecho de haber sido un proyecto comunitario que haya participado la gente en el proyecto
esa gente cada vez que pasa por el frente de la bodega siente que ellos aportaron algo en ese diseño. Nos puede gustar, nos puede no gustar, podemos pensar que se podría haber hecho algo mucho mejor o más armónico según el criterio de cada uno, no importa. Esto es de esa gente, para esa gente, y les resultó espectacularmente útil. Y hoy por hoy la bodeguita, si tienen la oportunidad de ir, vayan, es bueno el vino, pero al margen de eso es una salida para esa gente, salida laboral. Muchos de esos chicos, de esos jóvenes van a hacer sus primeras experiencias de trabajo, se van involucrando con el tema de la vitivinicultura. Hoy tenemos, no sé si vieron ahí, esos palos que están ahí, son espalderos porque vamos a tener viñedo propio. Digo vamos, yo no soy parte, digo vamos porque ya me siento, pero no soy productor, pero la bodega hoy tiene tendido su viña, ya tiene tendido su riego por goteo, bueno, ya se está haciendo el trabajo de siembra y demás. Así que bueno, y todo esto se generó en algo que podría haberse cortado en el momento si no se hubiera considerado la posibilidad de una bioconstrucción. Todo lo que se usó en el lugar. La piedra es la que salió del lugar. Los dinteles son de madera de árbol, como le dicen ellos, que se refieren al algarrobo, así, quebracho. Las aberturas son de madera de álamo, que también son de la zona. Lo único que vino de afuera fue la chapa y los caños con los que hicieron las cabreas, que fueron la posibilidad que teníamos dado los trabajos que estaban haciendo en la zona. Así que bueno, me parece que esto llama a reflexionar un poco acerca de incorporar este tipo de cosas como una posibilidad seria y no como la segunda, tercera o cuarta opción. Así que bueno, espero que les haya gustado el relato y ojalá nos sigamos encontrando y sigamos sumando gente a estos encuentros que están tan buenos, ¿no?